¿Listo? La palabra del Señor lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces dijo Mardoqueo, ¿ya estamos ahí? Amén. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aleluya, hasta ahí. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, tu palabra ya es bendita. Pedimos, Señor, que añadas bendición a nuestro corazón, que la podamos atesorar, amar, Señor, y poner por obra, que lleve fruto y el fruto permanezca. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Podemos tomar el asiento. Hoy será un servicio un poquito diferente en cuanto a la palabra hablada, predicada, porque hay algo que yo pensaba hacer como familia, pensaba hacerlo reservado, apartado solamente, de verdad, para nosotros, pero dije yo, cuando tenga a mis hijas a todas reunidas, yo les leeré esta bendición. Quiero decirles que así me ponía el Señor en mi corazón que abriera el servicio, que así comenzara, y yo le decía al Señor de cómo esta libreta que ustedes ven aquí, este cuaderno, está escrito desde el 2004. 2004, tiene más de 16 años. Tiene casi 16 años. Y en el 2004, en ese mismo año, fue cuando Dios me dio ese sueño, esa visión y revelación. Y aquí lo escribí yo. Y ahí lo tengo, la fecha que yo lo tengo es alrededor de septiembre. Pero Dios me la dio en ese tiempo, en ese año. Y ahí fue cuando lo escribí. Yo les quiero compartir y ahorita les digo por qué les comparto. Les leo. Yo le puse el sueño de amor. Ese fue el título que yo le puse. Más fue un sueño, una revelación que Dios me dio. Y escribí así: una bendita noche alguien me tomó para sí. No la mano del hombre, sino la revelación del santo, del alto y sublime, de aquel que todo lo llena en todo. Recibimiento sin igual, recepción de amor, de la gracia me habló. La piedad me abrazó. Voz como esta, tan dulce y llena de amor, jamás en esta tierra mi ser escuchó, ni tal amor a mí me abrazó. Era una voz tan cálida, tan misericordiosa, tan bondadosa, que arropaba a mi pobre ser. Ahí ante la presencia de ti, oh Señor, yo no quería despertar. Y si bien fui llevada, pues yo no quería regresar. Hija, si me abrazares, cuando abrazares a la piedad, entonces yo haré cosas grandes en tu vida. Cuando abrazares a la piedad. Antes de esta visión, recuerdo, me dijo la dulce voz del Señor: lee, hija mía, el Salmo 22. Al hacerlo lloraba, pues habla del inmenso amor y del tremendo dolor, indecible, inconcebible amor en muerte de mi Salvador. Sufrimiento que le llevó hasta el Calvario y ser derramado en propiciación por mí, vil pecador, tomando mi lugar para que yo no fuese condenada eternamente, alejada de mi Dios, sin comunión y sin esperanza por la eternidad. El Cristo, el ungido de Dios, me tomó de la mano derecha, no sin antes escuchar la dulce voz del tenor al cantar: gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Se le unieron voces de mis hermanos redimidos que en el cielo gozan ya la presencia de ese Cristo que amaron y sirvieron hasta el final. Para despedirme, mi Señor lentamente la mano derecha me tomó, el grande e inmenso, y yo pequeña, como una niña, recibía la mano que lentamente me guiaría por sendas de justicia, solo por amor de su nombre. Cristo, faltan las palabras, solo sé que yo no quería despertar. Bien dijo el salmista: antes escogería estar yo un día en la casa de Jehová que estar 1000 años lejos fuera de él.
Te amo, mi dulce capitán. Así fue como lo escribí. Mas cuando yo empecé a recibir esa revelación, creo que aquí lo que hice fue más que todo ponerlo como un tipo experiencia y poesía. Pero realmente cuando el Señor me lleva esa noche, me prepara, y lo que pasa es que así como lo dije allí, primero me puso a leer el Salmo 22, y yo quiero que lo leamos, yo quiero que vayamos ahí, porque muchas veces nosotros pasamos por la Biblia, leemos, mas como que no entendemos. Cuando se trata de los sufrimientos de Cristo, como que pasamos por largo de lo que el Señor nos habla. Cristian, usted que lee bien, ¿lo quiere leer, por favor? Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estabas en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado con agua y todos mis huesos descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Cortar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate y socórreme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, decencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni de él he escondido su rostro, sino que cuando clamo a él le oyo. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que temen,
Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos confines de la tierra, y todas las familias y las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el reino y regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, anunciarán su justicia. A pueblo no nació aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Este es un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos del Señor. Cuando el Señor me ponía que yo leyera este salmo antes de darme la revelación, yo lloraba porque realmente aquí habla del sufrimiento del Señor. Este salmo, así se le llama un salmo mesiánico porque está hablando de Jesucristo y de los padecimientos que Él tendría como nuestro Mesías, Señor, Dios y Salvador. Y cuando el Señor viene a tratar con la vida de uno, en mi caso muy en particular, el Señor vino y me habló sobre áreas de mi vida que no eran agradables delante de Él. El Señor no acusa a nadie. Yo recuerdo estar como en la antesala del cielo. No era el cielo la entrada, sino la antesala. Y la palabra es muy clara cuando dice que sin santidad nadie le verá y que ninguna cosa inmunda puede entrar, ¿verdad?, ante su presencia. Y yo recuerdo estar allí en una desnuda mi presencia delante de Dios en mi espíritu, teniendo vergüenza en mí, condenación. Yo recuerdo que yo sentía muchas cosas y yo sabía en el sueño, en esa revelación, que yo no podía entrar. Y el Señor empieza a tratar conmigo y me decía, el Señor, se dice de ti que en ti hay arrogancia, se dice de ti que en ti hay altivez, se dice de ti que... Y cada cosa que Él me decía, altivez, orgullo, arrogancia, todas estas cosas que el Espíritu Santo me hablaba el Señor allí, yo reconocía que era cierto. Yo lloraba y ante la presencia del Señor y le decía, sí, Señor, y me humillaba delante del Señor. Después de esto, el Señor manda a unos ángeles que les da la orden y le dice, traed y vestirle con vestiduras blancas. Me ponen vestiduras blancas y después de que me ponen las vestiduras blancas, ya entonces se abren las puertas del cielo, ya las puertas para entrar. Y cuando entro es cuando empiezo a escuchar el canto, que empieza a escucharse como una voz de tenor, porque en el cielo todo es en orden. Pero lo primero que yo pude sentir es la paz, el amor, el gozo, la armonía, algo que no se puede explicar con palabras. Es cierto, como dice la palabra, que allí no hay necesidad del sol ni de luna, porque el Señor alumbra todo. Es una ciudad de luz, es una ciudad de un gozo que no te puedes explicar, una presencia de Dios. Y yo podía escuchar que decían, gracias Cristo. Primero empezó uno a entonar, después se le unieron todas estas miles y miles de voces que entonaban, gracias Cristo. Y para mí es impresionante, porque uno en la tierra aquí canta y alaba al Señor y no sabe que también en el cielo así también se hace. Entonces sí es cierto que muchos de los cantos que Dios le ha dado a la gente que canta aquí en la tierra, se los ha dado el Señor, porque allá los cantan en el cielo. Y ahí es cuando el Señor venía y venía esa presencia. En el libro de Apocalipsis dice, yo vi la voz que hablaba conmigo. Entonces ya les he dicho yo eso anteriormente, porque escuché a una sierva de Dios, dice, qué raro los profetas que dicen que ven la voz, si la voz se escucha no se ve, pero sí se ve. El Señor me mostraba esa presencia, esa Shekinah de Jehová, como esa nube, como esa presencia tan fuerte, tan llena de amor. Es una voz que yo jamás he escuchado en la tierra. Y esa voz me decía, hija mía, cuando abrazares a la piedad, si abrazares a la piedad, entonces yo haré cosas grandes en tu vida, cuando abrazares a la piedad. Y
Y cuando eso me decía, esa voz, yo la miraba cómo venía y me arropaba, me rodeaba delante, detrás, me traspasaba. Y ya no quiero entrar más en detalle con esa revelación, ya hasta que el Señor me dé la luz verde para completamente compartir, ¿verdad? Pero lo que yo sí quiero decir es que cuando el Señor vuelve y trata con nuestras vidas, el Señor viene y habla una vez más a la vida mía y me hace saber cómo en su infinita misericordia me hizo recordar que en el trato de Él una vez más, ya no, después de que pasaron los años, después de que viví muchas cosas, viene el Señor y me hace saber de que en visión Él me muestra cómo yo, cuando conocí yo y empecé los caminos del Señor, tendría alrededor de 17 años. Y yo miraba caminando con el Señor al lado, el Señor caminando conmigo, y yo iba con esa edad. Pasó en eso mismo que el Señor me mostraba, ya yo no tenía 17, sino como unos 20 y tantos, 30 años. Y una vez más el Señor caminando conmigo. Después volví a ver al Señor a los 40, caminando el Señor conmigo. Y como que a veces Dios te muestra cosas y no ponemos atención. Cuando vine a darme cuenta dije, yo sí fui cambiando, pero tú no. Tú permaneciste el mismo Señor que te creó desde el vientre de tu madre, el mismo que tiene un plan, un propósito específico con tu vida y con la mía, sigue caminando de tu mano, sigue estando contigo. El tema de hoy es un lenguaje diferente, porque ante la adversidad uno siempre debe de tener ese lenguaje diferente. Cuando vamos a la Biblia, lo que estábamos leyendo ahorita sobre la historia de Esther, nosotros vemos que siempre la Biblia nos marca unos tiempos difíciles, unos tiempos que son muy, muy tremendos, como en este caso con la reina Esther. Yo le doy gracias al Señor porque si no nos mostrara esos tiempos en la palabra del Señor, una cosa es leer, otra cosa es pasar por lo que lees. Y yo sé que ahorita nosotros en este tiempo que se ha sucedido esto a nivel mundialmente, es un acontecimiento que quizás ya hemos oído, por ejemplo, cuando escuchamos que la Gran Depresión sobre este país y sobre lo que vino, ¿verdad? Uh-huh. Y uno nomás lee como historia, pero no estuvimos ahí, nosotros no fuimos parte de lo que sucedió. Ajá. Sin embargo, esa gente, después de que han pasado los años, pueden contar cómo fue para ellos, ¿cierto? Ahora nosotros estamos viviendo un acontecimiento que de cuestión de horas, de días, semanas, cambió todo radicalmente. Y sin embargo, la palabra del Señor nada le toma por sorpresa. Por el contrario, la palabra siempre nos prepara sobre tiempos de adversidad. Uh-huh. Siempre nos enseña unos ejemplos que vamos a estar viendo uno a uno. El primero que, como les dije, la reina Esther tuvo un lenguaje diferente. Pero para ella tener este lenguaje diferente, lo primero que vemos es que Dios la posicionó. Dios la metió al palacio del reino más conocido, el reino más poderoso de ese tiempo. Y Dios no cambia. ¿Se fijan? A José lo metió Dios en Egipto, ¿verdad? Uh-huh. A Sadrach, Mesach, a Abednego y a Daniel los metió en Babilonia, el reinado que estaba más fuerte en su momento. El Señor siempre posiciona a sus hijos para tiempos estratégicos. En otras palabras, a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios, sabiendo lo que habría de acontecer en este reinado del rey Asuero, ¿qué es lo que hace el Señor? Levanta una situación donde la reina Vasti no toma su posición, entonces se busca a esta reina y esta reina resulta ser elegida, la reina Esther. No vamos a entrar en detalle. Lo que sí vamos a entrar en detalle es que ella tuvo una persona que estuvo a la par instruyéndole, diciéndole, preparándola para esos momentos, que fue Mardoqueo. Como decías ahorita, Adriana, estos tiempos de estar aquí en casa son tiempos de preparar a nuestros hijos para que una vez salgan a la escuela, ellos vayan bien armados de Cristo, bien preparados de la presencia del Señor y del conocimiento de nuestro Redentor. No es lo mismo que se diga, soy cristiano, a saber por qué eres cristiano, tener tus propias convicciones, saber por qué eres un hijo o una hija de Dios, y que tú tengas esa confianza y esa seguridad, que pase lo que pase, así como dijese la reina Esther en esos momentos. Mira, no está permitido ir a la presencia del rey si no soy llamada, pero hagamos esto, ayunemos. Va que tuvieron un plan, una estrategia. Primero que nada, vemos a alguien que se humilla delante de Dios, que es Mardoqueo.
Vemos a alguien que le dice, ¿quién no te dice, reina, que para esto es que Dios te ha metido al palacio? Para estos momentos que quieren destruirnos como pueblo, como nación. Si no hubiese habido un Mardoqueo que se mantuvo fiel y firme, que no se doblegó hasta ni ante Amán, quien era, por decirlo así, la mano derecha del rey. Un judío que se mantuvo en sus convicciones. Un judío que enseñó bien a Adasa, a su sobrina, prima, familiar, pues, porque para algunos la toman como sobrina, otros como prima, pero la verdad es que la crió como una hija. Entonces él se encargó de darle una formación y de prepararla y de aconsejarle cómo se comportase en el palacio del rey. La reina Esther no solamente era hermosa, sino que halló gracia y favor. Y nosotros en estos tiempos también tenemos la gracia y el favor de Dios. Y también Dios nos trajo estratégicamente a este lugar, a esta nación, en medio de todo lo que está aconteciendo. Dios tiene planes para nuestra vida. Y vamos a ver ahí una vez más las palabras que ella responde. Ella dice en el 17... En el 16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré al rey, a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Hoy hay cosas que no son conforme a la ley. Hoy hay cosas que se han intensificado, pero yo sé que hay un remanente fiel al Señor que dice las mismas palabras, y si perezco, que perezca. Yo sé que hay un remanente que dice, yo no me voy a dejar vencer, yo voy a ser sabio, voy a hacer todo cuanto tenga que hacer, pero también no voy a dejar de glorificar y exaltar el nombre de mi Cristo. Ahora, hay momentos de que hay que usar también de la sabiduría. ¿Cuál es? Todo el tiempo hemos de estar buscando del Señor, en todo momento preparándonos. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Daniel 3, 16 y 18. Por favor. Libro de Daniel, capítulo 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó, y el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3, 16 al 19. Vemos aquí la respuesta de estos 3 jóvenes. Ellos, ¿verdad?, que tuvieron un lenguaje diferente. Donde ellos dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, ellos tuvieron el lenguaje de que el rey está dictando un edicto, de que se le adore a él, que se adore a esa imagen, que se le dé reconocimiento a él, y ellos no están dispuestos a doblegarse y a dejar de adorar a su Dios. En otras palabras, también aquí vemos en estos jóvenes la soberanía de Dios, porque le están diciendo en fe, nos puede librar de tu mano nos va a librar, pero si Jehová no lo hace, aún así no te vamos a adorar ni tu imagen ni tu estatua que has levantado, no lo vamos a hacer. Lo que quiero enfocarme en esto es que hay que entender la soberanía de Dios, tener fe en tiempos de adversidad, tener un lenguaje de que no nos rendiremos ante la adversidad, pero que también hemos de entender que el Señor, si nos tiene en estos tiempos, son tiempos de gloria, son tiempos de bendición, son tiempos que, como yo lo he dicho, no sabemos hasta dónde es que vaya a parar todo esto, pero lo que sí tenemos es que acrecentar nuestra fe, acrecentar nuestro lenguaje, acrecentar nuestra búsqueda, nuestra consagración a Dios. Yo sé que en todo momento me di cuenta de una cosa durante la semana. No se trata de lo que está pasando afuera. Se trata de lo que pasa en mi corazón. Se trata de si de verdad yo voy a buscar a Dios por quien Él es. Si me voy a humillar. Si voy a buscar en la ocasión de servir a mi Dios con todo mi corazón. La adversidad me dice,
no hay ingresos, ¿para qué sigues adelante con los planes y proyectos que Dios te ha dado? No los voy a mencionar, solamente sé que Dios me dio planes y proyectos. Pero Dios me decía, sigue adelante, porque para esto fue que te lo di, para estos tiempos, precisamente. Entonces, uno tiene que saber que, por el contrario, un día por la mañana me despierto y el Espíritu Santo me hace saber, es tiempo de prepararse, es tiempo de agarrar fuerza, es tiempo de levantarte en armas del Espíritu, es tiempo de agarrar fuerzas porque viene una grande cosecha. Prepárate y no dejes que esto te lleve, como quien dice, como la corriente, sino más bien humíllate, búscame. ¿Y sabe qué es lo hermoso de orar, de ayunar, de vigilar? Que no hay quien te lo impida, solamente tú mismo. Porque no hay quien te impida humillarte delante de tu Dios. No es cierto que esto, no es cierto que aquello, ni fuera ni dentro de ti. No, está en el corazón de uno determinarse y decir, en tiempos de adversidad yo voy a tener un lenguaje diferente. Yo me voy a preparar, yo le voy a creer al Señor. Junto con los niños aprendíamos durante la semana de que Jesucristo hizo 4 cosas por nosotros que nosotros no podíamos hacer. Do you remember any, Joshua? About Jesus? What those 4 things that Jesus did that we couldn't? Can you want to mention one? Jesus died alive for us to have eternal life. Yes. So, una de las cosas que hablábamos, esa era la tercera cosa. Lo primero que veíamos era que Jesucristo tuvo una vida a sinless life, una vida sin pecado. La vida que yo no puedo tener, una vida sin pecado, Jesucristo la tuvo. Jesucristo murió una muerte de vergüenza que me correspondía a mí. Esa muerte de cruz nos correspondía a ti y a mí. Pero sin embargo, Jesucristo murió la muerte que nosotros merecíamos y no podíamos tener, y que deberíamos de tener, mas Él quiso tomar el lugar tuyo y mío. También Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. Do you remember, Angel? Angel? You want to share something? He died the death that we deserve. Sí, la muerte que nosotros merecíamos, Él la murió. Lo que hablaba Joshua, una vida, una eternidad con Cristo, una eternidad con Dios que no podíamos por nosotros mismos entrar y tener la eternidad con Dios. Entonces yo les decía a ellos, no solamente eso, sino que también el Señor resucitó de entre los muertos, y con ello nos da a nosotros la entrada al cielo, la entrada al Padre. Y qué hermoso es saber que, como les digo, cuando ellos regresen, ellos van a saber el por qué son hijos, hijas de Dios. La reina Esther es un reino, una nación completa la que está en peligro. Y se mete a orar y a buscar a Dios por toda esa nación. Hacen ayuno, 3 días, 3 noches. Ayunan todos. Y Dios dio una victoria. Daniel, el libro de Daniel cuenta sobre estos 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, arriesgando sus vidas para morir en un horno de fuego. Pero sin embargo, la fe de ellos trajo convicción a una reina Nabucodonosor. Ahora vamos a ver a Job, porque yo sé que no hay nada más doloroso que te toque en tu carne, tu familia, más que todo, tus hijos. Y él lo pierde todo. Y después de haberlo perdido todo, haber sido muertos sus hijos, haber perdido todas sus riquezas, haberlo perdido todo. ¿Qué dice Job 1, 21 al 22? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchas veces no hemos perdido nada, ni siquiera como lo que padeció Job, pero sin embargo estamos quejándonos contra Dios, murmurando contra nuestro Dios, hablando cosas que no son del agrado de nuestro Dios. Y bueno fuera que aprendiésemos. Yo sé que la vida muchas veces queremos hablar de gozo, de brinco, de salto, de prosperidad, pero también la Biblia nos habla de cómo por amor a Dios hemos de padecer. Juan 13:27, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Juan, capítulo 13, versículo 27. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo,
Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjese, nosotros lo huimos al dolor. Nosotros lo huimos a ser perseguidos. Nosotros no queremos padecer, nosotros no queremos la muerte, no queremos el sufrimiento. Y aquí Jesucristo sabe que ya va a ser entregado. Aquí Jesucristo sabe que ya va a ser traicionado. Y lejos de querer demorar ese momento y decir no, que no, Él le dice al que lo va a traicionar, lo que tienes que hacer, ve y hazlo más pronto. ¿Verdad que no tiene lógica humana? Porque nosotros viene la adversidad y queremos huir, no queremos padecer. Mas sin embargo Jesucristo dice, no, lo que yo quiero, lo que va a pasar, quiero que lo hagas más rápido. Hazlo más rápido. ¿Pero por qué razón? Le dice el Señor, hazlo más rápido. Vamos al libro de Hebreos 12:2. Yo quiero que sepa por qué fue que el Señor lo hizo así. Hebreos 12:2 dice la palabra del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, por el gozo de salvarte a ti y a mí, al Señor no le importó esa muerte vergonzosa que él iba a tener. Al contrario, le dice a Satanás en el cuerpo de Judas, lo que vas a hacer, hazlo más rápido, porque yo tengo una vida que salvar. En otras palabras, que en medio de lo que estemos viviendo no nos desenfoquemos, que hay almas que salvar en el nombre de Jesús. Y que así como Jesucristo dijo, yo voy a padecer, sí, yo voy a sufrir, sí, pero yo voy a ver un fruto, yo voy a ver un linaje, voy a quedar satisfecho porque le voy a traer a mi Padre las almas que Él tanto ama. En otras palabras, no se trata ni de ti ni de mí. No se trata del coronavirus, no se trata del gobierno, no se trata de la maldad, no se trata de nada de esto. Se trata de que en todo momento el Señor sea glorificado, exaltado, puesto en alto, y que nuestra mirada esté solamente en Cristo. Que tengamos un lenguaje diferente, que digamos, sí, cierto, hay adversidad, pero yo sé que Dios prometió estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Sí, sí es cierto, están aconteciendo muchas cosas, pero ¿qué está aconteciendo en mi corazón? Lo que me tiene que preocupar no es lo que sucede afuera. ¿Qué está aconteciendo en mi corazón? Yo le quiero ser bien honesta y bien sincera. Cuando todo esto comenzó, yo le voy a ser bien franca. En mi corazón había temor. En mi corazón había angustia. En mi corazón había desespero. Porque me pasó exactamente lo que por tantos años me ha pasado. Lo primero que yo quise es como tenerlas a todas ustedes juntas, como si todavía fueran niñas chiquitas. Lo primero que quise es como que hubiésemos estado todos refugiados. Lo primero que quise fue como no alertar, no alarmar más a las autoridades, por decirlo así. Y hubo temor en mí, pero ese temor yo se lo traje a Dios. Y le dije, ¿qué es lo que me causa este temor? Porque me pude dar cuenta que era un temor viejo, con bastón. Un temor que me ha acompañado durante toda mi vida. Y le doy gracias al Señor por el glorioso Espíritu Santo. Porque si a alguien no le podemos mentir es a Dios. Y yo le dije, Señor, yo tengo temores y no debería de sentir temor. Se supone que yo debería de estar infundiendo aliento, se supone que yo debería de estar fuerte. ¿Por qué me siento así? ¿Dónde nace este temor? ¿Cuál es la raíz de este temor? Y el Señor me lo reveló. Me hizo saber que desde mi niñez había entrado ese temor y ese trauma. No voy a entrar en detalles, es algo personal. Pero cuando el Señor me revela, le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque esto no se trata de superhombres y supermujeres. Se trata de que todos necesitamos buscar más de Dios, humillarnos delante de nuestro Dios. Porque a veces cuando tú te sientes como con un temor, te sientes como que ¿por qué yo temo? Y todo el mundo se ve confiado y te sientes raro. No, más bien toda duda, temor, incredulidad, traigámosela a Dios. Yo me pongo a pensar que ese trato que Dios quería hacer con mi vida era un trato que yo venía cargando algo desde mi niñez. Ni siquiera tenía que ver nada ni cuando yo vine al Evangelio. Pero ¿qué es lo que pasa en un tiempo de adversidad? Yo me viene a la mente una cosa. Hay unos testimonios de una persona que alguien iba a morir aplastado, creo que por un carro. Esta joven no sabe ni de dónde sale, corre y agarra impulso y levanta esa troca pesada. ¿Por qué? Porque la adversidad, ella no pensó en los peligros y la consecuencia.
Y está comprobado que en un tiempo de adversidad salen cosas de nosotros que ni nosotros mismos sabemos. Y de mí salió ese temor. De mí salió ese temor y yo me quedé sorprendida porque era contraproducente. Se supone que yo debo estar infundiendo paz, fe, esperanza, no seguridad. Y estuve todo contrario. El domingo pasado que tuvimos, como quiera tuvimos el servicio, pero le decía, no, ni siquiera aplaudamos fuerte. Se me afiguraba que venían aquí las autoridades, pero yo entendí que no era el temor por lo que está pasando ahorita, sino un temor que en mí había desde mi niñez hacia las autoridades por cosas que sucedieron, por traumas del pasado. Entonces, qué importante reconocer, si en nuestra vida hay tantas áreas que tienen que ser entregadas al Señor, entreguémosela. Si nos falta fe, si nos falta amor, la Biblia no te condena, al contrario, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da en abundancia y sin reproche. Yo le quiero dar gracias al Señor porque yo nunca he querido pretender algo que no soy. Le doy gracias porque en medio de mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Le doy gracias porque ha sido una semana de donde yo vine a reconocer hay áreas en mí que necesitan ser tratadas por Dios. Necesito tener más confianza. Durante la semana se dieron alguna que otra cuestión que yo llegué a escuchar de una u otra hija y yo dije, tranquila Ana, están en las manos de Dios. No eres tú la que la vas a tener debajo de ti como una gallina tiene a sus pollitos, no. Están bajo las alas del Dios Todopoderoso. Están cubiertas con la sangre de Cristo. Tomen las decisiones que tomen. Ustedes son de Cristo y Dios sabrá cómo tratar con cada una de ustedes como conmigo. Dios sabrá tratar con cada uno de nuestros hijos. En otras palabras, ¿de qué me angustio? Luego se dan cuestiones sobre mi padre y mi madre. Y yo termino diciéndoles esto. Yo les empecé hablando de lo primero de la experiencia con el Señor. Porque eso es lo que tu vida debe ser marcada por la mano de Dios. Y por solamente lo que el cielo y más que todo en su palabra Dios te revela. Dios te revela quién es Él. Dios nunca me dio un sueño, una visión, una revelación sin confirmarme con la palabra. Como eso que me tomó de regreso lentamente de la mano derecha y me hizo regresar otra vez y me dijo, vete, el mundo te necesita. Y cuando algo en mí se quiere inflar y me dice, no te necesita a ti, necesita lo que yo he depositado de mí en ti. Ustedes, mi iglesia, son mi extensión en la tierra. Ustedes son mis manos, ustedes son mis pies, ustedes son mis ojos, ustedes son mi boca. Ustedes son la extensión mía en la tierra. Lo que yo he depositado de mí en ustedes es lo que el mundo necesita. Entonces yo tengo que reconocer que tengo que morir a todo lo carnal, lo animal, lo diabólico, lo que no viene conforme a la voluntad de Dios, para dejar que el Espíritu de Dios tome vida en mí. Y para que sea el Espíritu de Dios que ministre las vidas. Porque no son las palabras de uno como hombre que van a hacer efecto en nadie. Es la palabra de Dios viva y eficaz. El testimonio del Espíritu. El sello de la aprobación de Dios. Lo que el Señor quiere hablar a cada vida son palabras, espíritu y vida. Y yo le quiero dar gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Y cuando yo vengo a donde el Señor y Él viene y trata y me enseña, le dije, Señor, ¿será? Tú siempre me vienes y me dices que me siente y hable contigo. Y yo escuché el testimonio durante la semana. Le dije, ¿será que ahora yo te puedo hacer a ti 3 preguntas, Señor? ¿Puedo yo hablar contigo? Y yo vine aquí a la sala, ahí donde está Cristian sentado. Ahí empecé hablando con Dios. Y ahí le dije al Señor, yo tengo estas 3 preguntas, yo tengo estas peticiones delante de ti. Y le presenté una por una. Y Dios hablaba esa respuesta de paz y bendición a mi vida. En otras palabras, cultivemos una relación de amistad con Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y el Señor quiere hacer morada en nosotros, ha venido a hacer morada en nosotros y quiere que seamos confiados, como una roca, porque Él es la roca, que estemos cimentados, arraigados y cimentados en su amor. Y bueno, esta es la palabra que Dios nos ha compartido, que hablemos un lenguaje diferente. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje del amor, el lenguaje de la confianza, el lenguaje de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El lenguaje del Espíritu, donde vence con el Espíritu toda obra de carne, del mundo y del diablo. Que Dios nos bendiga.